Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a este tercer seminario o tercer jornada virtual del webinar sobre la moral en tiempos de incertidumbre. La semana pasada tuvimos una excelente conferencia con un amigo de la casa, como es el doctor Miguel Quiroga Barragán. La verdad que fue muy enriquecedora su charla y también la parte testimonial. Hoy nos van a acompañar dos especialistas en bioética, porque uno de los temas que se pone sobre la mesa en tiempos de pandemia tiene que ver con la bioética. Los criterios bioéticos que se pueden utilizar, que tenemos a mano, para poder tomar decisiones en tiempo de escasez de recursos, sobre todo cuando está tan estresado el sistema sanitario. Bueno, hay que ir tomando decisiones, y ahí la bioética tiene mucho para aportar. La primera parte estará a cargo de nuestro vicerrector de formación de la Universidad Católica de Cuyo, que es además el creador y el director del Instituto de Bioética de la universidad. Esta es la única universidad del interior del país que tiene un instituto de esta envergadura, con una enciclopedia virtual que visitan, si les digo millones, créanme, porque si ustedes entran podrán corroborarlo. El padre, además de ser vicerrector, es, como todos conocen, doctor en teología, doctor en educación y doctor en historia. Pero la verdad que nosotros lo vamos a aprovechar hoy por sus conocimientos en bioética. Estimado padre, tiene la palabra. Lo que sí le decimos a la gente que si tienen preguntitas, que seguramente las tendrán, las vamos a ir anotando. Y cuando termine el doctor Matons, que es el segundo conferencista, daremos lugar a un pequeño debate. Reitero el agradecimiento en nombre del Vicerrectorado de Formación y del Escuela de Cultura Religiosa. Muy bien, muchas gracias, doctora Miriam Andújar, siempre tan disponible, atenta y como ustedes verán, tan generosa en la presentación de sus invitados. Y para nosotros es una alegría realmente compartir este tiempo, ¿no? Para no dilatar entonces estos encuentros, estas conferencias, vamos a comenzar con el primer punto. Digamos, ¿cuáles son los criterios éticos, bioéticos, para aplicar justamente en tiempos de pandemia como este, ante una determinada enfermedad que está globalizada, y cuando se junta el fenómeno también de los recursos sanitarios limitados o escasos? ¿A quién curar? ¿Cómo elegir? ¿A quién elegir? Eventualmente, ¿a quién dejar de lado? Una cosa es verdad, la pandemia nos ha dejado ya en estos meses algunas enseñanzas. Nos enseñó, por ejemplo, que el dinero no es más que la salud, y que también hay personas ejemplares en la vida de la salud, personal médico, y no solamente médico, verdaderos buenos samaritanos, ¿no? Que han entregado literalmente sus vidas realmente por la causa. Pienso en este momento en los más de 160 sacerdotes italianos, por ejemplo, y 140 españoles, capellanes de distintos hospitales o centros de salud, que se han contagiado en su servicio, en su tarea, y han entregado y han ofrendado su vida a Dios, por ejemplo, ¿no? Pienso en los cientos de médicos y enfermeras, camilleros, que en su trabajo cotidiano no han estado frente a un Zoom, sino que han estado justamente al lado del enfermo con COVID, y en algún momento este COVID fuerte, este virus realmente inquieto, contagioso al máximo, bueno, les ha tocado todo y les ha llevado la vida. También la pandemia puso de manifiesto que la fe casi ciega en la ciencia como cientismo se vio debilitada por los escasos resultados. Eso también es algo importante. Aquellos que enarbolaron la ciencia como el único criterio de verdad y fuente de todo saber, y nos dimos cuenta que vino un virus al que la ciencia todavía no le puede poner, lamentablemente, el fin definitivo, ¿no? También nos mostró que las TICs pueden ocupar rápidamente espacios significativos en la vida de las personas y en la educación. Y así podremos seguir describiendo cosas que
a modo casi de reacción, la pandemia nos ha motivado a crear y a motivarnos, ¿no? Ahora bien, desde hace tiempo, una discusión no banal en la bioética justamente era el problema de la justa, equa distribución de los recursos sanitarios. No olvidemos los principios de la bioética, ¿no? Si los queremos mencionar así de modo muy simple, por ejemplo, el principio de beneficencia, que encontraría un correlato con el principio de la defensa de la vida física, por ejemplo, hacer el bien, el máximo de bien, evitar el mal, ¿no? El principio de autonomía, que acabó con el paternalismo médico y que hizo de alguna forma tener vida o darle vida al consentimiento informado y al justo diálogo del conocimiento de lo que le pasa al paciente y su autorización para que se le realice tal o cual operación. Y también el principio de justicia en los recursos sanitarios. Cuando estudiábamos bioética, hace muchos años atrás, la distribución equa de los recursos sanitarios nos parecía una cosa un poquito teórica, ¿no? Porque, claro, no teníamos esta situación apremiante. Y de pronto, desde hace unos meses a esta parte, bueno, sí realmente nos oprime la cuestión. En una situación ideal de disponibilidad suficiente, repito, ideal, de disponibilidad suficiente de recursos para todos aquellos que tienen necesidad, el problema no existe. El problema está resuelto. Pero hoy, la pandemia COVID-19 nos hace evidente, de modo dramático y urgente, la existencia del problema. Ustedes recordarán las imágenes, ¿no es cierto?, dolorosas, por ejemplo, que nos llegaban aún del invierno pasado, desde la ciudad de Bérgamo, ¿no?, cuando se amontonaban, por ejemplo, ¿no es cierto?, las personas fallecidas, o no tan lejos, acá también en las calles de Perú, en los barrios más necesitados a veces, ¿no es cierto?, cuando no tenían los servicios fúnebres disponibles, cómo se amontonaban unos a otros, y la falta hasta de servicios fúnebres, realmente, para los que morían justamente de la pandemia. Ni hay que hablar, obviamente, de los respiradores y remedios y cosas por el estilo, ¿no? Lo cierto es que una cosa es verdad. Lamentablemente no hay vacuna todavía. Y una solución definitiva justamente a este problema de la pandemia, en el caso del COVID-19, viene de la mano, justamente nos aseguran los científicos, de una vacuna. Se están diciendo muchas cosas, se están prometiendo incluso las vacunas, ojalá todas las vacunas que se prometan puedan tener eficacia y seguridad. Sería también muy bueno, deseable, esto es una opinión personal, ¿no? Sería muy bueno y deseable que cuando anuncian, por ejemplo, la posesión o la compra de tantos millones de vacunas a un determinado país, a su vez, esa eficacia y seguridad de esas vacunas venga confirmada o refrendada por algún organismo científico extra, no endógeno, extra país que lo produce, independiente, Organización Mundial de la Salud, otra universidad importante, significativa, etcétera, o dos universidades o tres que se puedan juntar, laboratorios, etcétera, de modo tal que puedan decir si realmente esta vacuna tiene eficacia, seguridad, y entonces así tendríamos más tranquilidad, ¿no? Pero vuelvo a decir, es una opinión personal mía, ¿no? Porque hay también en este sentido, hay muchos comentarios al respecto, ¿no? Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar de encontrarnos ante la elección entre curar o no curar. Aumentando, creo yo, en todo el país, en el caso de Argentina y en partes del mundo en general, ¿no?, lo suficientemente camas en terapia intensiva, transfiriendo pacientes de una ciudad a otra. No hace mucho, por ejemplo, hemos visto cómo una noche una ambulancia salió realmente volando prácticamente desde Mar del Plata a otra ciudad, a La Plata, justamente llevando un enfermo de COVID porque se habían acabado la cama con respirador, ¿no?, y tuvieron que trasladarlo en medio de la noche a un enfermo. Bueno, por lo menos se lo transfirió y logró encontrar una cama con este respirador. Eso ha pasado, es muy frecuente que esté pasando, ¿no?, transfiriendo los pacientes, comprando tecnologías necesarias, incrementando el personal de salud, que a esta altura del partido el recurso humano se encuentra con cierto estrés y con cierto cansancio. Pero cuando se encuentra frente al momento de la elección de
¿A quién incluir o a quién excluir? ¿Al acceso de una terapia intensiva o un respirador? Se puede elegir y sin duda alguna, si somos muchos y hay pocas camas y el sistema está, como solemos decir, colapsado, evidentemente habrá que elegir, pero ¿sobre qué base? ¿Con qué criterio? O voy más allá todavía, perdónenme la confianza, pero si llegáramos a tener, por ejemplo, algunos millones de vacunas, ¿no?, disponibles para allá, para la época de Navidad o un poco después, ¿no es cierto? Muy bien, ojalá, ¿no? Pero, y de pronto, bueno, como la prioridad vendría a ser el personal sanitario, lo cual me parece muy lógico, ¿no es cierto?, que el personal sanitario y de riesgo tenga prioridad en esto. Sin embargo, otra persona que no esté, que no sea personal de sanidad, ni tampoco, y lo necesite realmente a la vacuna, ¿y qué le decimos? No, usted no, usted tiene apenas 48, no, pero estoy muy mal, tengo una neumonía, pero es que no puede. ¿A quién elegimos? No está en el grupo del que ya hemos estipulado justamente que tiene que entrar. Entonces, acá se hace necesario justamente apelar a los criterios de bioética para que nos puedan dar una luz, ayudarnos y hacer las cosas lo mejor posible, del modo más humano, más digno, más justo, más adecuado. Ojalá pudiéramos también justamente caer en esto, ¿no es cierto?, en tomar decisiones justas y adecuadas y humanas y dignas para todos. Muchos son los criterios. ¿Qué criterios a seguir? ¿Qué criterios bioéticos que están en curso ahora, justamente actualmente, en discusión incluso, no solamente en la literatura escrita, sino también en los medios radiales, televisivos, etcétera, ¿no? O si no, en los hospitales mismos? Tenemos, justamente, depende de una visión que tengamos ya en la filosofía previa. Es decir, en la ética, que está en la base justamente de la bioética, en la antropología y en la filosofía, en la base de la bioética, hay una visión liberal, hay una mirada liberal, ¿no? Basada sobre una concepción individualista de todo y sobre el principio de la autodeterminación. Para un ultraliberal, por ejemplo, la sociedad se convierte en la yuxtaposición de individuos, unos al lado del otro, pero no terminan de conformar una comunidad coordenada, diría San Agustín, ¿no?, en concordancia con los corazones unidos. Esto es una visión individualista, liberal, basada sobre el principio de autodeterminación. Bueno, si tenemos esa visión liberal, individualista, entonces, a la hora de justamente de aplicar a quién darle un respirador, evidentemente lo hacemos sobre la base de los méritos, quién puede contribuir más a la sociedad, quién pueda privilegiar la capacidad de pagar, ability to pay, ¿no? O sea, en el libre mercado, que pueda pagar la vacuna, por ejemplo, que tenga obra social, que pueda pagar el respirador o los días de internación. Y entonces, esta visión liberal demuestra, como ustedes podrán escuchar ya de entrada, un límite no menor, ¿no? Porque esto se vuelve exclusivo o excluyente de tantos otros justamente que no pueden entrar en esa mesa, ¿no?, de la salud. Hay otra visión, esta vez también insuficiente, utilitarista, parecida a la anterior, ¿no? Se basa en el cálculo de los costos-beneficios. Entiende que las elecciones están justificadas cuando las decisiones están justificadas cuando realizan el mayor beneficio colectivo, expresado por la fórmula: la cualidad se ajusta justamente al número de años de vida obtenido, teniendo cuenta de la calidad de vida y de los costos, e incluso para el mayor número de individuos. En este esquema justamente utilitarista, evidentemente, una persona de más de 80 años, de 82 años, y que tenga algunas dificultades anexas, que probablemente las tenga, hipertensión, diabetes, etcétera, va a estar justamente fuera de los cánones justamente de la elección, de la ventaja de la elección. Además, si le agregamos la idea de que con 82 años, lo que resta de suponerse, resta de vida y más en estas condiciones, no será mucho, entonces, evidentemente, a este anciano lo dejamos de lado y eso lo ponemos a otro, ¿no? La pregunta aquí vendría a decirse en estos términos: ¿no es esto acaso también una cultura del descarte? ¿No estamos descartando al anciano, que posee la misma dignidad porque
La dignidad es igual la dignidad del enfermo que el sano, del anciano que el joven. La dignidad personal no cuenta con las décadas, ni varía con las décadas. ¿Me explico? Desde que tenemos justamente el ser de persona, el hecho de existir mismo y hasta la muerte justamente natural, hasta el tramonto último, la dignidad no varía. La dignidad ni siquiera, como sabemos, le da el Estado. El Estado simplemente reconoce la dignidad de la persona. El Papa Francisco justamente ha llamado la atención sobre estos temas, justamente sobre este criterio utilitarista, cuando él habla de qué hermoso sería, dice el Papa Francisco, a modo de deseo, ¿no? Pero como un tiro por elevación, qué hermoso sería, dice, que existan vacunas para todos, sin excluir al pobre o al que no tenga obra social. Como ustedes verán, sea el criterio liberal, sea el criterio utilitarista, sostenido teóricamente y aplicados en la práctica, lleva justamente a que algunos sistemas sanitarios se conviertan en no justos por lo menos, pero son susceptibles de una objeción de fondo. Se trata de criterios que niegan el significado auténtico de justificación, de justicia misma, el dar a cada uno lo suyo, el reconocer su dignidad de persona, que reconoce la dignidad de cada hombre en cuanto hombre, sin distinciones extrínsecas entre vida con dignidad o vida sin dignidad, vidas con sentido o vidas sin sentido, vida con expectativa o vida sin ellas, en base a la capacidad de autonomía, a la productividad, condiciones de vida de calidad o números años para vivir. Los criterios liberales y utilitaristas se ponen en contraste entonces con los derechos humanos fundamentales, ¿no? Entre los cuales está el derecho a la tutela de la salud. De esto nos podrá hablar quizás mejor el doctor Luis Matons respecto a esto, ¿no? El derecho a la tutela de la salud, que está expresado en las constituciones varias y las normativas internacionales, además de los códigos deontológicos. Si retomásemos la teoría de John Rawls, de la hipótesis ficticia de una posición originaria, ¿no? Dentro de un velo de ignorancia. O sea, si cada uno de nosotros ignorase quién es, cuál es su edad, su condición personal y social, no podría sino acoger este criterio de justicia en la distribución como el más justo. El único criterio ético compatible con el respeto a la dignidad y a la justicia es el criterio, entonces, de la cura, del cuidado del enfermo sobre la base de la valoración médica objetiva, caso por caso, no en conjunto, de la gravedad clínica y de la presumible eficacia del tratamiento. Cuentan también las razonables expectativas y esperanzas de vida de la persona. Cualquier desviación de esta lógica introduce elementos arbitrarios de discriminación. Esto es una cuestión sumamente delicada. También entra en cuestión y en crisis incluso el criterio del llegué primero, ¿no es cierto? Porque puede llegar primero un chico de 28 años con un COVID sumamente leve y no necesariamente es el único criterio a seguir. En Fratelli Tutti, la encíclica última del Papa Francisco, la igualdad de los seres humanos como valor fundamental justifica la distribución de los recursos de salud solo sobre la base de la equidad, o sea, considerando las necesidades concretas del individuo en las circunstancias concretas de que se vive. El punto de partida es el reconocimiento del principio, como principio, ¿no? Que todos deben ser cuidados, acogidos y curados en lo posible. Si de hecho las circunstancias, por ejemplo, la escasez de los recursos sanitarios o humanos, pero sobre todo los recursos sanitarios, ¿no?, nos constringen, nos llevan inevitablemente a no poder cuidar y curar a todos, entonces, sino a algunos, sino a otros, el criterio no puede ser definido sobre una base subjetiva o social, sobre una base que no sea médica, científica y ética, sino que debería ser definido sobre las bases objetivas, médicas y éticas, o sea, sobre las bases de las condiciones clínicas del paciente, teniendo siempre en cuenta su dignidad irrenunciable, intramontable, que no la definimos nosotros ni siquiera el médico. Es evidente que los recursos sanitarios escasos no pueden ser nunca mal usados, obviamente, ni diríamos derrochados, ni caer en el derroche, ¿no? Sino que tienen que ser eficaces, o sea, usados para salvar vidas humanas,
pero también no se necesita no olvidar que en el centro van puestos siempre las necesidades de cada persona enferma. Justamente más aún aquellos que son más vulnerables, como las personas ancianas, o los no hábiles, o los deshábiles, o los problemas con falta de capacidades diferentes, que no deben ser marginados por lógicas selectivas inspiradas en un individualismo, utilitarismo, o conveniencia social o utilitaria, o cuánto va a producir o de eficacia. Nadie se salva solo. Las medidas preventivas son claves justamente para el mientras tanto, porque nos estamos, mientras tanto aparezca la definición final, última, ¿no? La vacuna para todos. Las medidas preventivas justamente tienen que estar a cargo de las autoridades sanitarias, de los estados, del Estado, justamente que tienen que estar proveyendo lo máximo posible, del mejor modo posible, justamente a camas con respirador y demás, y también recursos humanos. A la ética le queda una tarea importante que puede parecer un poco abstracta, ¿no? Pero no lo es. Esto de justificar y reclamar continuamente a los operadores sanitarios, a los agentes de salud, a los valores en sus propias acciones. Valores que tienen que ser interpretados y aplicados en los contextos concretos, o sea, al pie del lecho, al pie de la cama del enfermo. Y en esta fase que los médicos Es en esta fase en que los médicos deberían consultar a los comités de ética clínica, que ningún hospital debería dejar de tener, o una clínica, o un sanatorio. ¿Para qué? Para consultas, para confrontar, para dialogar, para sostener incluso las propias posturas o elecciones, incluso complejas, al punto de ser también verdaderos dilemas, llegar a ser verdaderos problemas o dilemas, que puede dejar sin dormir la noche de un médico muy tranquilamente, dejando de lado cualquier posible elección equivocada. A veces los tiempos no consienten la consulta, el reunir al equipo, estamos en una ciudad pequeña o alejada y entonces la urgencia nos sobrepasa. O no existen tales comités de ética hospitalarios, así sencillamente, ni siquiera sus estructuras. Y los médicos quedan solos en las decisiones con su propia conciencia que ellos mismos tienen que tomar. Esto es un drama que necesitaría ser evitado. Y en esto, fíjense ustedes, todas las posturas éticas, todas las teorías éticas convergen. Aquí sí hay una convergencia, ¿no? Que los médicos no pueden afrontar solos el drama de la elección, de qué recursos utilizar o no. Hay varias comisiones nacionales e internacionales que se están ocupando de esto, la austríaca, por ejemplo, la italiana, bueno, y así podríamos seguir Luxemburgo, que han ido armando criterios y han dando prioridades, digamos, de alguna forma, ¿no? Está claro que el criterio utilitarista liberal no puede ser utilizado de ninguna manera, sino que lo que nos tiene que dar es esa idea personalista, la base de la dignidad de cada persona y la posibilidad de que los recursos sanitarios lleguen pronto, cuanto antes, previéndose desde parte de la autoridad para todos. Para todos. Esta es la situación ideal y esta es la propuesta. Y la propuesta es que hayan comités de ética clínica en cada hospital o sanatorio para que justamente puedan dar respuesta a los eventuales dilemas. Llego hasta aquí nada más. Muchísimas gracias, Padre José Juan. Dicen que lo bueno, si es breve, es doblemente bueno. Me parece que es un marco teórico interesante y que puede ayudarnos a la hora de tomar decisiones. Este contraste que se ha hecho entre una mirada utilitarista y una mirada, si se quiere, primarista, basada en la dignidad humana. Ahí hay algunas preguntitas que me están llegando por el WhatsApp, así que se las transmitiremos después, Padre. Ahora nos acompañará en la disertación un colega, también colega de la casa, exalumno de los primeros grupos de alumnos en la Facultad de Derecho, es un prestigioso abogado, el doctor Luis Matos, muy estudioso, la verdad,
que es un lujo tenerlo en el Instituto de Bioética, porque su especialidad es estudiar las cosas. Si él habla, es porque conoces con profundidad los temas, además de ser un excelente docente. Querido Luis, estás en uso de tu momento para compartir toda la historia y la importancia de los comités de ética hospitalaria en situaciones críticas. Adelante. Bueno, muchas gracias, saludos a los presentes y rescatando un poco las reflexiones del padre José Juan que han sido tan claras y tan precisas, es conveniente nunca perder de vista que la práctica médica siempre, lo ha dicho muy claramente el padre José Juan, siempre debe estar orientada, debe estar guiada, debe estar limitada, debe estar ayudada por un criterio ético que se funde en una incondicional defensa de la vida y de la dignidad del hombre. En la inteligencia de las palabras del padre José Juan, bueno, voy primero a ponerles algunos pequeños datos históricos que nos puede servir de ayuda para comprender cómo llegamos hoy en día a tener comités de éticas hospitalarias en la mayoría de los centros efectores de salud. Se dice, no es correcto lo que estoy presentando, pero se dice que el primer comité de ética hospitalaria, ¿no es cierto?, fue creado en la Mountain View Nursing Home en Nueva Jersey en 1973. Hubo en esa época un caso muy famoso que es la situación de Karen Quinlan, una chica que en una fiesta de drogas, consumió drogas y alcohol, quedó en un coma profundo y a raíz de esa situación se planteaba la cuestión de retirar o no la medida de soporte vital. Bueno, esto terminó justamente con que la Corte Suprema del Estado de Nueva Jersey dictaminara a favor del retiro y dispusiera que para tomar la decisión se organizara un comité de ética hospitalaria o algún otro organismo semejante que fue el que en definitiva determinó el consejo de retirar el soporte vital. La situación particular de este caso tan famoso es que esta criatura tenía 16, 17 años cuando sufre esta enfermedad, ¿no es cierto? Siguió viviendo sin la asistencia mecánica respiratoria y después falleció por causas naturales. En realidad este no es el origen y vemos ya desde sus inicios la necesidad justamente de que exista una guía en la práctica médica. El primer antecedente verdaderamente cierto es del año 1960 y es un comité instituido por Veldin Scribner justamente para determinar los criterios de acceso a las terapias de hemodiálisis, ¿no es cierto?, cuando los aparatos eran escasos. Otro de los antecedentes es la propuesta de una médica tejana de Austin, de Texas, ¿no es cierto?, que justamente impulsaba la existencia de comités interdisciplinarios en el ámbito de los hospitales que resolvieran situaciones en las que era necesaria una discusión ética y también las situaciones cuando se enfrentaban con pacientes incompetentes, es decir, aquellos que no podían manifestar su discernimiento. Fue de tal impacto, esto es del año 1973, la reflexión de la doctora Till fue de tal impacto en la literatura actual, se la sigue ubicando como la propuesta de Till, que fue justamente los argumentos que tomó la Corte de Nueva Jersey para poder resolver la situación
de Karen Quinlan, ¿no es cierto? Y definir después justamente el retiro del soporte vital. Bueno, función de los comités. Yo diría que primero tenemos que tener una idea muy clara para comprender cuál es la verdadera función y finalidad de un comité de ética hospitalaria. Tenemos que tener muy en claro cuáles son las funciones de la medicina y quiénes son los actores que representan la función de ese arte. Los fines de la medicina obviamente son, primero, la prevención de enfermedades, una cuestión obvia, tratar de curar cuando la patología se ha presentado, pero la función de la medicina va mucho más allá, porque también busca el alivio del dolor y del sufrimiento, y también procurar una muerte tranquila, una muerte pacífica, una muerte digna, una muerte acompañada o que sea con el acompañamiento de los familiares del paciente. Evidentemente que en la función de la medicina, la curación, muchas veces es para el médico el aspecto central y la muerte del paciente constituye un fracaso, pero en realidad no se agota en esta tarea la función de la medicina, sino que va mucho más allá. Va hacia el acompañamiento, sobre todo en el momento final de las personas, ¿no es cierto?, cuando están transitando esa agonía final, que no es un acto, es un hecho, es una sucesión de acontecimientos en donde desde el punto de vista de la bioética es exigible, incluso como deber, el justo acompañamiento de los familiares, del pariente y de la asistencia, incluso respetando aquellas situaciones de orden espiritual que puede estar requiriendo el paciente que está empezando a transitar esta situación de muerte. Bueno, por eso justamente cuando se habla del equipo interdisciplinar, se menciona no solamente a médicos, enfermeras, auxiliares, trabajadores sociales, psicólogos, sino también la debida asistencia espiritual. Es tan importante la última como la primera. Debemos también tener presente que cuando hablamos de deontología médica, existen aspectos básicos de la práctica médica que deben respetarse. Quizás en orden de ponderación de los principios que se deben respetar en la práctica médica, el primero sea el respeto a la dignidad de la persona humana, la preservación de su intimidad y de la confidencialidad, del marco de confidencialidad que existe en la relación médico-paciente. Mencionaba justamente el padre José Juan el tema del recto encauzamiento de la autonomía de la voluntad del paciente, sus preferencias, muchas veces creencias y valores. En nuestro derecho hay fallos reconocidos en cuanto al respeto de la convicción y la profesión religiosa de aquellos pacientes que específicamente se oponen a la realización de determinadas prácticas médicas y el deber constitucional del respeto de ese ámbito de libertad en el que el paciente renuncia al tratamiento. Ausencia de discriminación en el acceso a los servicios sanitarios, estas situaciones que muchas veces se plantean de que el paciente con recursos tiene acceso a una medicina de mejor calidad frente al paciente que no tiene esos recursos, es una discriminación de carácter negativa y obviamente atenta contra la dignidad humana. Además, la propia deontología médica de la Asociación Médica Argentina reconoce el derecho a los cuidados paliativos y el tratamiento del dolor. Morir dignamente no es acortar la agonía del paciente, sino que el paciente transite con confort los últimos momentos de su vida. Y obviamente
en respeto de la libertad, en el reconocimiento del respeto de la libertad, la posibilidad del rechazo o la interrupción de un tratamiento por la voluntad del paciente. Estos son los aspectos deontológicos. Y en sentido particular, aquellos aspectos deontológicos se enmarcan también con consideraciones médico-legales, que hacen ya a cuestiones estrictamente éticas. El médico no debe iniciar o mantener tratamientos o procedimientos o que sean fútiles, ¿no es cierto?, o que sean expresamente rechazados por el paciente. Y en caso de conflicto, que son situaciones que normalmente se producen, y ahora empezamos a ver la injerencia práctica de los comités de ética hospitalarios, en situaciones de normalidad, no en situaciones excepcionales como las que estamos viviendo. En caso de conflicto, cuando hay medidas fútiles que son exigidas por los familiares, buscando un esfuerzo terapéutico ilimitado, el médico debe limitar justamente esa clase de tratamiento y debe hacer entender a través de la persuasión racional a los parientes del paciente de que el tratamiento no va a lograr ninguna eficacia para revertir la situación de la enfermedad, que lo único que hace es prolongar inmoralmente la agonía de una persona. Cuando fracasa esa persuasión racional, debe intervenir además el Comité de Ética Hospitalaria, justamente en apoyo de la medida del médico o equipo tratante, y finalmente debe existir el debido acompañamiento de las decisiones clínicas por parte de la dirección médica. La dirección médica es en definitiva la última autoridad dentro del ámbito de la salud, ¿no es cierto?, en lo referente al centro efector de salud, por ejemplo, hospital, y de él depende justamente los comités de ética hospitalaria. Es decir, el comité de ética hospitalaria viene a satisfacer una profunda necesidad que tiene el personal sanitario cuando en situaciones críticas se plantea el cómo se debe actuar frente a posibles situaciones distintas de actuación. En este orden de ideas, podríamos decir entonces que las funciones de los comités de ética hospitalaria o los comités bioéticos básicamente son tres. La primera es la educativa, el proceso de formación, no solamente hacia aquellas personas que se relacionan con el comité de ética, sino incluso por parte de los mismos miembros del comité. Y es resaltado la función consultiva y la función normativa. Un comité de ética hospitalaria podríamos decir que no tiene por función tomar una decisión, sino simplemente proporcionar las recomendaciones de cómo debe ser la conducta respecto del que tiene que tomar la decisión. La opinión de un comité, obviamente, no es una opinión vinculante, pero es una opinión esencialmente fundante de la decisión médica. ¿Cuándo se justifica estas intervenciones de los comités de ética hospitalaria? Bueno, cuando existe complejidad del problema que se presenta, muchas veces hay dilemas éticos que resolver. El padre mencionó justamente el dilema de la última cama, la situación del paciente sin recursos, la necesidad de defensa de los derechos de la persona, incluidos aquellos que se refieren a la profesión de su fe, donde muchas veces ha de ser respetada incluso en contra de la voluntad del médico o del equipo tratante. La necesidad de poder valorar situaciones
o dilemas que se plantean en forma transdisciplinar, no solamente desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista económico, hasta dónde la asignación de recursos, cuál es la correcta o racional asignación de recursos, muchas veces juega un papel fundamental en la toma de decisiones médicas. Los planteos de orden religioso, a los que me he referido, también lo que se refiere a las estructuras públicas sobre las personas privadas, es decir, cómo es el comportamiento o cómo debe ser el comportamiento de aquellos hospitales públicos que muchas veces son indiferentes, que cosifican al paciente, que no toman en cuenta la real necesidad del enfermo, que cuando se acerca a un hospital lo que está haciendo es reclamar ayuda y simplemente es un número que será atendido en algún momento determinado. También es función, y de hecho han tenido un papel muy importante en nuestro país, los comités de ética hospitalaria cuando señalaron el grave peligro que afrontaba nuestro sistema sanitario por la situación de trabajo tan agobiante que tenía el personal de salud. A esto se debe agregar, ¿no es cierto?, la necesidad también interviene cuando es necesario, ¿no es cierto?, determinar la formación de agentes sanitarios, es decir, requerir, opinar, solicitar. Y la misión fundamental, aquella misión que en definitiva constituye el faro de los comités de ética hospitalaria, es defender la vida, el principio de defensa de la vida humana, la salud y el bien de las personas, aún aquellas que estén en una situación de mayor debilidad. El padre, cuando hablaba recién el padre José Juan, hablaba de la dignidad del ser humano. Y esa dignidad está presente desde el mismo momento que empieza a existir, desde el momento que se produjo ese embrión, en el instante mismo de la fecundación, y esa dignidad humana termina con el último suspiro del sujeto. En el medio es evidente que se debe tratar de la misma manera al sano, al enfermo, al varón, a la mujer, al niño, al adulto, porque en definitiva todos somos merecedores de ese derecho tan preciado que nos hace justamente seres humanos, la vida. Bueno, el problema se nos empieza a plantear cuando hablamos de la función de los comités de ética hospitalaria en situaciones críticas. Las situaciones normales muchas veces plantean crisis o plantean dilemas porque el recurso sanitario, como todo recurso que depende de la economía, de recursos económicos, siempre tienen un carácter limitado. Sin embargo, en estas situaciones de carácter excepcional, cuando hablamos de situaciones de urgencia, de guerra, de pandemia, de calamidad, entonces aparecen un agravamiento de las normales estrecheces del servicio de salud y entonces ahora los comités de ética hospitalaria tienen que tratar de aconsejar cuáles son los criterios prudenciales a partir de los cuales se debe asignar recursos en las situaciones más delicadas que comprometen la vida de una persona. Es decir, aquellos casos en los que resulta necesario que dentro del sistema sanitario sea asistido el paciente en una unidad de cuidado intensivo. Ahora, aconseja, brinda pautas, pero es el médico o el equipo tratante el que debe hacer la valoración caso por caso, no solamente teniendo en cuenta la edad,
la situación de discapacidad o demencia, sino el diagnóstico y pronóstico del paciente en su conjunto, las comorbilidades incluidas, y en todo caso, poniendo siempre presente todos los medios a su alcance para salvar y proteger la vida y la salud de las personas. Acá es muy importante, lo mencionó el padre José Juan, hay un reclamo reiterado en el sentido de que las discriminaciones negativas, como son, por ejemplo, discriminar en razón de la edad o discriminar en razón de la discapacidad, son valoraciones éticamente reprochables. La situación de un triaje de emergencia, entendido el triaje como esa primera aproximación del sistema sanitario al paciente que requiere asistencia sanitaria, donde se hace una rápida evaluación de la condición del paciente y se lo deriva a las distintas unidades para su tratamiento, debe ser una medida excepcional y cuando no hayan recursos disponibles para ser trasladado el paciente a otra institución, debe dejar de practicarse. Es decir, no debe haber un triaje selectivo en el sentido de que cuando estamos ante el dilema, el famoso dilema de la última cama, el médico deba decidir quién vive o quién no vive. Esas situaciones de carácter excepcional solamente pueden ser tenidas en cuenta cuando hablamos de situaciones de catástrofe, situaciones de guerra, en las que el médico debe apelar a últimos recursos. No deben ser tomadas como pauta normal de la práctica médica. Los comités de ética hospitalaria deben intervenir de modo urgente y apropiado en aquellas situaciones en las que exista divergencia de opinión entre el equipo de asignación y el equipo tratante. La función que tiene un comité puede ayudar justamente a mitigar, puede ayudar a alivianar el agobio moral que representa para los efectores de la salud, específicamente los médicos que toman las decisiones, aquellas situaciones de distrés, ¿no es cierto? Aquel agobio moral cuando se deben tomar decisiones referentes, por ejemplo, a la limitación de un esfuerzo terapéutico, al retiro de un soporte vital, que muchas veces en situaciones de crisis se debe hacer con mayor rapidez, con una situación de evaluación del paciente mucho más acotada que lo que se haría en situación de normalidad. Estas situaciones son tremendas para el médico y la función del Comité de Ética Hospitalaria es justamente brindar un apoyo cuando el médico sabe que debe tomar la decisión porque ya el tratamiento se ha tornado fútil, el respirador al paciente no le sirve, es justamente el soporte moral que brinda el Comité de Ética Hospitalaria en situaciones críticas, el que apoya la decisión del médico en la limitación del esfuerzo terapéutico. Acá me voy a detener y voy a hacer una aclaración muy cortita. Limitación del esfuerzo terapéutico o el cambio de orientación terapéutica no significa abandono del paciente. La situación de que muchas veces sea evaluado un paciente al cual el soporte vital ya les resulta un recurso fútil, no significa que el paciente deba ser abandonado por el sistema de salud. Muy por el contrario, el acompañamiento del paciente pasará a ser ahora de otra naturaleza, a través de los cuidados paliativos, acompañándolo justamente hasta el momento final de su muerte.
Es importante, y a mí me ha llamado la atención y lo quería compartir con ustedes, que en la República Argentina, sobre todo en el caso del AMBA, la zona de Buenos Aires, han empezado a crearse lo que se denominan UAE o unidades de apoyo ético, que justamente desmembran a los miembros del Comité de Ética Hospitalaria y forman grupos, pequeños grupos de 3 personas que están disponibles para el personal sanitario las 24 horas del día, en aquellas situaciones donde los médicos deben tomar decisiones tan duras como es, por ejemplo, el retiro de un soporte vital. Entonces, estas unidades de apoyo ético funcionan como una especie de guardia pasiva y son consultados permanentemente justamente ante esta clase de dilemas que muchas veces, o sea, que son evidentemente relevantes. Bueno, había mencionado yo antes las funciones de los comités de ética hospitalaria, funciones educativas, pero más allá de la propia educación en cuanto a los aspectos valorativos, los aspectos éticos y su correcto fundamento moral, debe resaltarse en los comités de ética hospitalaria su carácter consultivo, porque justamente tienen la posibilidad de ser consultados y en algunas situaciones particulares emitir, así como tienen la posibilidad de rechazar la consulta, muchas veces tienen también o pueden considerar procedente emisión justamente de un juicio de valoración ético sobre aquel dilema que se les ha planteado. Obviamente que la consulta al comité no es obligatoria, pero la consulta del comité es éticamente fundamental para la decisión médica en estas situaciones de extrema gravedad. Y la otra función que me parece todavía mucho más relevante es la llamada función normativa. Antes expresaba que los comités no deciden, no toman decisiones. Sin embargo, la función normativa es aquella que establece los parámetros éticos dentro de los cuales debería tomarse la decisión frente a un grave dilema que se plantea en un centro de salud. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo que a mí no se me había ocurrido nunca, pero leyéndolo me llamó mucho la atención. Más allá de los dilemas propios de la atención del paciente o de los pacientes cuando hay escasez de recursos, queda una sola cama de terapia intensiva y esas situaciones, ¿cuál es el dilema que se le plantea a un médico que está recibiendo para tener que asignar un recurso escaso a un pariente? ¿Puede el médico decidir en ese caso? Y justamente en estos aspectos normativos que hacen a la labor del Comité de Ética Hospitalaria, uno de los aspectos que siempre se menciona es que debe abstenerse el médico de la asignación de recursos escasos cuando tiene una relación de parentesco, familiaridad o amistad con el paciente al cual se le va a asignar el recurso. Porque justamente la evaluación y asignación del recurso escaso por parte del médico debe ser absolutamente objetiva. Bueno, viene entonces una pregunta ya para finalizar, para ir finalizando esta pequeña charla de las funciones que en realidad cumple, ¿no es cierto? No de la solución de los dilemas que se plantea en la práctica médica. Y la pregunta que deberíamos hacernos es si los principios bioéticos entran en crisis en situaciones de crisis. Es decir, yo debo relegar
la defensa de la vida física? ¿Debo no respetar la libertad del paciente? ¿Debo resignar el principio terapéutico? ¿O no debo respetar un principio básico de sociabilidad que existe en la toma de decisiones éticas? La respuesta es que no. Aún en situaciones de extrema crisis, mantienen su plena vigencia ética y moral. Ahora, si tuviéramos que dar un argumento muy sencillo de por qué se mantiene la vigencia de todos los principios de la bioética, podríamos haber mencionado también los principios del principialismo, de la bioética principialista, ¿no es cierto? Principio de beneficencia, no maleficencia, autonomía, etcétera, etcétera. Yo prefiero particularmente abordarlos desde el punto de vista de la bioética personalista. Y si tuviéramos que encontrar una razón última de por qué no existe crisis cuando hay crisis en una situación de carácter extremo como es una pandemia donde puede llegar a existir un colapso sanitario, la respuesta lo da el artículo 51 del Código Civil de la Nación, más allá de los preceptos constitucionales que establecen, ¿no es cierto?, la garantía de que todas las personas tienen derecho de acceder a la salud. Pero el artículo 51 del Código actual hace una definición del concepto de inviolabilidad de la persona humana, al decir que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia. Esa cualquier circunstancia son justamente las circunstancias de calamidad, de guerra, de pandemia. Tienen derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. El Estado simplemente reconoce, como lo aclaró el padre José Juan cuando hizo su disertación, la dignidad, que es un aspecto intrínseco de la persona humana. Esa dignidad que existe desde el momento que se produce la fecundación y hasta el último momento de la muerte. La persona no la pierde. Y en toda circunstancia, más allá de que muchas veces las decisiones deben ser muy duras por la situación de escasez de los recursos, debe respetarse justamente esta dignidad humana. A esto yo agregaría algo que no he consignado acá, pero que yo siempre me gusta comentárselos a los alumnos, que es la triste derogación del Código de Vélez, de justamente un artículo 51, que cuando hablaba de persona, la definía como el ente que presenta signos característicos de humanidad. Lo que nos hace persona es que tenemos vida. En el momento que dejamos de tener vida, dejamos de ser persona, dejamos de ser dignos. Y continuaba Vélez diciendo, sin distinción de cualidades o accidentes. No son los rasgos positivos, que la persona tenga una determinada raza, creencia religiosa, posición económica, o los rasgos negativos, que Vélez los llamaba accidentes, una enfermedad, falta de discernimiento, los que hacen que una persona sea persona. Básicamente, la persona es persona porque vive, porque tiene vida. Como una última reflexión para, bueno, y obviamente que todos estos preceptos tienen un profundo, un sólido fundamento ético y moral, y es justamente a lo que se dan día a día en la tarea consultiva y normativa los comités de ética hospitalaria. Como una última reflexión, estos comités de ética hospitalaria, yo diría que en situaciones extremas de crisis, y esas crisis pueden ser de tipo personal o social, una persona que afronta una enfermedad grave está en crisis, pero además muchas veces las sociedades también
están en crisis porque no saben cómo manejar una enfermedad. Es lo que nos ha pasado en estos meses a todo el mundo. En estas situaciones extremas es la bioética el faro que nos guía en la protección de la vida humana y resguarda nuestra dignidad individual y nuestra dignidad social, es decir, aquellos aspectos de la natural sociabilidad que tenemos como seres humanos. Bueno, agradecidos por todo, a todos, ¿no es cierto?, por estos minutos que me han escuchado. Quería dejar justamente estas reflexiones porque la tarea del personal sanitario, el agobio moral que enfrenta en estas situaciones, verdaderamente es muy grande, es muy grande. Y solamente a través de tener un apoyo en estos comités de ética hospitalaria es que justamente queda la tranquilidad de espíritu en las decisiones que se toman. Las decisiones que se toman no son de carácter individual, las decisiones que se toman están apoyadas, ¿no es cierto?, en la reflexión de estos comités. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Luis, muy claro. Muchas gracias por recordarnos la historia, aunque breve, la importancia, la misión de los comités de ética hospitalaria, sobre todo en momentos de crisis como los que estamos lamentablemente viviendo. Hay varias preguntas. Yo le voy a pedir a Viviana que vaya leyéndolas en orden y que nos diga quién es el destinatario para que puedan ir contestando. Muchísimas gracias. La verdad que las preguntas son bastante interesantes. Pero más que contamos con dos especialistas. Viviana. Sí. Bueno, voy a empezar mientras se soluciona un pequeño inconveniente técnico. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes, perdón. Bueno, primero para el padre José Juan. La primera pregunta dice, ¿hay alguna observación bioética a una campaña de vacunación de una vacuna en fase 3? Bueno, son temas nuevos, ¿no? Obviamente, pero además hoy el estado científico nos habla de fases de trabajo y experimentación de las vacunas, ¿no? Personalmente creo que sí lo hay. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, el Estado, la autoridad sanitaria, tiene que administrar una salud segura, eficaz a la población. Y no dejarse llevar en el mejor de los casos, por buenas intenciones incluso, ¿no? Por el apuro, por la rapidez, por la eficacia, porque fuimos los primeros, en probar, en experimentar. En ese sentido, me van a permitir que me voy a abrir un poquito, abro una ventana, ¿no?, de esto, pero los otros días estaba escuchando en la noche un programa televisivo, cuando apareció la novedad esta semana acerca de la compra de 10 millones de vacunas en Rusia, ¿no? Entonces, inmediatamente le preguntaron al doctor Nelson Castro, que además de periodista es médico, si él se colocaría él personalmente, así como está hoy, se le regalaran, si ya se coloca la vacuna rusa. Y él dijo, no, yo no me la colocaría la vacuna rusa, excepto, y esto es importante, si una autoridad sanitaria, científica, no endógena, fuera de Rusia, de una organización internacional o de universidades o de laboratorios o universidades exteriores a Rusia que no tengan relación de dependencia con Rusia ni comercial, excepto si otra entidad científica la avale y la declara segura y eficaz. Y ahí sí me la colocaría, porque no me importa de dónde venga. Lo importante es, digamos, que sea eficaz y segura, ¿no?
y que estén todas sus fases terminadas, acabadas, concluidas, aunque sea más tiempo el que demore. Porque todos tenemos, ahora el rebrote en Europa, imagínense, comienzan las clases en Europa, han vuelto el invierno, entonces les ha rebrotado otra vez el COVID, ¿no? Y el problema, y tienen que ir a trabajar, y quieren salvaguardar la economía, todo lo comprendemos. Pero me parece a mí que habría que ser en ese sentido prudente como autoridad y esperar que se cumplan todas las fases necesarias de experimentación, tratamiento, para la aplicación de una vacuna segura y eficaz. Muy bien. La segunda, Bill. Ahí está. La segunda tiene que ver también con este tema. Dice, ¿qué opina el padre José Juan de una campaña de vacunación obligatoria contra el COVID-19? Mire, ¿cómo? Ciertamente la palabra obligatoriedad hay que tomarla con calma, ¿no? Porque una cosa es poner, ya que estamos en estos días de las elecciones en Estados Unidos, que en Estados Unidos dice la gente, todo el mundo comenta, ven que en Estados Unidos la elección, ¿no? Ir a votar no es obligatorio, en cambio aquí en Argentina sí es obligatorio. Sí, pero no se puede comparar con esto, ¿no? Porque acá estamos hablando de vida y muerte, ¿no? Entiendo que una autoridad sanitaria amague con la palabra obligatoriedad para instar a la población. También es obligatorio, por ejemplo, terminar el secundario en Argentina. ¿Y usted ha visto alguna vez una autoridad política que revisa a un chico de 17 años porque no terminó cuarto año, quinto año, cuando hay tanta deserción, si uno de cada dos tiene deserción escolar y se lo castiga acaso y no pasa nada? ¿Me explico? Conclusión, ¿qué quiero decir con esto? Entiendo el mensaje de que tiene que ser obligatoria, pero no comparto la idea de la obligatoriedad en función del principio de autonomía que le cae justamente a la persona humana, en su sano juicio, a su vez, ¿no? Porque puede, como dijo Castro recién, ya que estaba citando, yo no me la pondría, no se la pondría. Entonces, yo dejaría a salvo esta posibilidad. Hay personas que no lo ven con claridad. Entonces, no tenemos por qué necesariamente llegarle con el pinchazo al hombro, ¿no es cierto? Entonces, instarlo, exhortarlo, educarlo, sacarlo de la ignorancia, animarlo, sí, pero proclamarlo obligatorio, pongo el brazo, no me parece. Hay una pregunta Hay una pregunta para el doctor Matons. Dice, se entiende perfectamente, que en parte ya lo ha contestado, el marco teórico y la importancia de los comités para que no recaiga solo en el médico la tremenda responsabilidad de tener que decidir a quién conectar a un respirador. Por eso consulta Graciela Martín. ¿Cuáles serían los criterios que usaría el comité para definir? También habrá que tener en cuenta que a veces las decisiones deben tomarse en lo inmediato. Y no sé si sería viable una guardia de comité de bioéticas para ayudar a decidir en el momento. Consulto si podrían dar un caso concreto de dilema y decisión tomada. Creo que no estamos lejos porque no solo los respiradores, sino el oxígeno como medio de ventilación con ayuda externa también es escaso. Bueno, en esa pregunta hay varios aspectos. Primero,
Yo diría que, recién lo mencionaba, se han generado estas pequeñas guardias éticas que funcionan en algunos centros de salud las 24 horas del día. Quiero hacer una aclaración, lo mencioné cuando charlaba sobre los temas que me habían tocado, pero lo quiero volver a aclarar. Un comité de ética hospitalaria no toma decisiones. La decisión y las ulteriores responsabilidades son del médico y del equipo tratante. Ahora, trasciende lo jurídico la decisión médica en la que se dispone el retiro de una medida de soporte vital y muchas veces trasciende lo jurídico aquella decisión del médico de darle el soporte vital a un paciente. Si hablamos ante la hipotética situación, la extrema situación teórica, donde ya no existe sino solamente un solo recurso, una sola cama de terapia intensiva, y yo tengo decenas de pacientes que tienen criterio de asistencia respiratoria. Por desgracia, no es una cuestión de elección, sino que deberé decidir en función de aquel paciente que primero ingresó al pedido. No me queda otro. Yo no puedo resolver diciendo le corresponde a este por edad o a este no. Sin embargo, se podría evaluar, y hay algunos hospitales que sí lo proponen, de decir la evaluación del criterio es teniendo en cuenta, en estas situaciones extremas, fíjense lo duro de la situación, teniendo en cuenta las chances del resultado respecto de la salud. Pero si yo tengo, es decir, darle el recurso a aquel paciente que tiene una probabilidad más cierta de recuperación de la salud. Esto se llama, estos son los criterios éticos de medicina de catástrofe o medicina de guerra. El médico en una campaña militar justamente toma estas decisiones porque no tiene otra cosa a qué apelar. En realidad, lo que siempre se debe priorizar es que no es el paciente que se sospeche que va a tener mejor recuperación o aquello de todos los pacientes el que primero llegó, sino que en realidad por una cuestión de sociabilidad y de subsidiariedad debemos evitar a toda costa y afrontando todo costo que estas situaciones extremas en las que se deba tomar una decisión de este tamaño se lleguen a producir. Es decir, no se puede dar otra respuesta. A igualdad de condiciones de pacientes que necesitan, no tengo un criterio. No existe un criterio porque lo único que podemos decir, bueno, este entró primero y a este se lo voy a dar, pero esa decisión es válida y esa decisión no es válida. Pero el conflicto ético que se plantea entre los valores vida en juego, ese conflicto, esa pugna por un solo recurso, también ha sido generada por una situación que es fruto del azar. Lo que corresponde a la sociedad es justamente evitar llegar a este tipo de situaciones. Estamos hablando de una situación absolutamente extrema. Una situación donde ya nada responde. Donde ya nada responde. Es decir, donde ya el servicio o el sistema sanitario está absolutamente quebrado. Lo que yo sigo sosteniendo, que es fundamental, es justamente que la responsabilidad debe ser llegar a estas situaciones extremas. Es decir, no se debe dar. Ahora, ¿por qué no se debe dar? Porque el Estado
tiene que por todos los medios tratar de evitar estos conflictos extremos. Y obviamente, nunca el médico debe discriminar. Ahora, la razón del médico la decisión del médico es durísima y el médico muchas veces evaluará en esta situación tan extrema las situaciones de chance de mejoría, o no sé, no me gustaría ser médico y decidir. En estas situaciones no me gustaría ser médico y decidir. Lo que sí nos debe quedar claro a todos, que en situaciones de calamidad o de pandemia, y en una situación donde el sistema colapsó, ojo, estoy hablando, haciendo la aclaración a los que escuchan, el sistema ya colapsó, no tenemos otra posibilidad. Incluso hay algunos que dicen someterlo al azar. Me parece una situación bestial hacer esa clase de proposición, porque yo en realidad lo primero que debo hacer es reclamarle al Estado. Lo primero que debo hacer es reclamarle al Estado. No se puede dar una situación de esa en un ámbito sanitario como el de la República Argentina. No se debe dar. Ahora, quien en definitiva va a ser el que tome la decisión, por desgracia, es el médico. Muy bien. Bueno, Luis, Sandra del Valle pregunta, ¿se podría hablar de tratamientos compasivos? ¿A qué figura se le atribuye esa denominación? A ver, compasivos. Compasivos, sí. Bien, creo entender que lo que está preguntando es porque justamente cuando hablamos de la escasez del recurso sanitario, el médico tiene que tomar decisiones con más premura de lo que normalmente lo haría. Un paciente al cual la terapia respiratoria ya le es fútil, en principio el médico podría extender la decisión del retiro 24 o 48 horas, pero en una situación de escasez no puede darse ese lujo. Ahora, como en su momento aclaré, la limitación o el cambio de orientación terapéutica, que es una medida durísima para el médico, moralmente lo agobia. El médico que en algún momento dijo es un paciente para respirador, que ahora diga el respirador no le sirve, está limitando el esfuerzo terapéutico basado en la escasez. Ahora, esto nos llevaría a decir, bueno, en definitiva lo está abandonando. El cambio de orientación terapéutica o la limitación del esfuerzo terapéutico no es abandono. Debe ir necesariamente acompañado del cuidado paliativo. Y me parece que a eso se refiere la terapia compasiva. En realidad no es compadecerse del paciente, sino que dentro de las funciones de la medicina es éticamente exigible el acompañamiento del paciente y evitar por todos los medios posibles que el paciente no sufra en el tránsito final de su agonía hasta que se produzca la muerte. Para eso hay fármacos suficientes, ¿no es cierto?, que son las terapias de sedación, que terminan suprimiendo la conciencia del paciente y le permiten que ese tránsito hacia la muerte se produzca con confort. Me parece que a eso se está refiriendo. Muy bien. Para la doctora Andújar, dice, ¿usted cree que estos principios, sobre todo la dignidad de la persona humana, debe incluir el momento del sepelio de los fallecidos por COVID? Para Luis. Desde la doctora Andújar para Luis. Sí. Ah, para mí. Bueno. Para usted. Ay, ay, ay. Qué tema. Primero vamos a aclarar lo siguiente. Yo no quiero ser muy duro en lo que voy a decir ahora, pero siempre se los recuerdo a mis alumnos. Cuando uno va a un velorio y ve el muerto en el cajón, no está viendo una persona. Está viendo un objeto material. Ya no tiene la dignidad de la persona humana. Ahora,
Esta pregunta en particular, en realidad, encierra un conjunto de circunstancias, porque yo lo que diría es que el principal atentado es contra la dignidad del pariente. Aquel que ha querido acompañar, aquel que se siente con el deber de acompañar y no lo dejaron acompañar. Ha habido un caso muy famoso, por eso se han establecido estos famosos corredores sanitarios seguros de Córdoba, de una chica de 20 y tantos años que era paciente oncológica y terminó falleciendo, y el padre no pudo llegar a Córdoba porque le negaron el ingreso a la provincia y la hija se murió sin poder verla. El contexto de ciertas circunstancias yo diría que obligan a extremar medidas de control. Yo particularmente entiendo que al pariente, por una cuestión humanitaria, se le debe permitir, en condiciones de bioseguridad, poder darle la mano al paciente que está muriendo. Porque existen elementos de bioseguridad que sean absolutamente seguros para evitar el contagio. Y esto es como darle un vaso de agua al moribundo. Yo debo darle ese gesto humanitario, debo permitirle a ese padre o a ese hijo que se despide de un padre, de ese gesto humanitario de cariño, aunque sea por unos instantes. No sé si se responde con eso la pregunta de la doctora Andújar. Sí. Bueno, para Luis, Sí. creo que es para usted, Luis, la ley de derecho de los pacientes, ¿me ampara para decidir yo no colocarme la vacuna? A ver, me parece que tenemos que distinguir obligatoriedades. La ley de derechos de los pacientes en realidad lo que hace es reconocer esta relación de simetría que existe en la relación médico-paciente, ¿no es cierto? Que además es un imperativo ético. Nosotros hablamos de la libertad y responsabilidad, es decir, el médico no debe tomar decisiones por mí. No debe incluso suplantar mis creencias religiosas. Ahora, cuando a mí me hablan de cuestiones de salud pública y me hablan de la obligatoriedad de una vacuna, yo diría que debemos distinguir las circunstancias. Y voy a poner ejemplos de grandes enfermedades que a nivel mundial prácticamente han sido erradicadas por el carácter obligatorio de las vacunas. Polio, sarampión, etcétera, etcétera. ¿Cabe duda que deben aplicarse calendarios vacunatorios de modo obligatorio y que es un incumplimiento de la responsabilidad parental de aquel padre que no lo lleva a vacunar al hijo? Yo diría que no cabe duda. Ahora, cuando hablamos de vacunas de efectividad dudosa, cuando hablamos de vacunas en donde la fase clínica, de experimentación clínica no ha concluido, cuando hablamos de vacunas donde no está claro el efecto adverso, a mí mi abuela siempre me decía, un medicamento por un lado te hace bien y por el otro lado te hace mal. Y esa es una verdad científica de la farmacología. Porque todo fármaco tiene contraindicaciones, que son los efectos adversos. Ahora, si yo me voy a vacunar contra el COVID y resulta que tengo una mielitis lateral, que es una enfermedad de la médula ósea que me deja parapléjico, bueno, acá tenemos un problema serio, porque me estoy curando por un lado de la gripe y por el otro lado estoy quedando paralítico para toda la vida. Hay efectos adversos siempre. Además, hay reacciones en una vacuna. Ustedes leen un prospecto médico, ocasionalmente se presenta sarpullido, ocasionalmente tal y tal cosa. Lo que no está claro es en los ensayos clínicos cuáles son los efectos adversos comprobados científicamente porque falta tiempo. Entonces,
dependiendo muchas veces del tipo de vacuna que se esté realizando, porque hay distintas formas de elaborar justamente los anticuerpos a determinados virus y al organismo, al sistema inmunológico, se lo puede engañar por diversas vías. Yo lo que diría es que esta famosa obligatoriedad de la que se ha hablado, que ahora se ha dado marcha atrás, es justamente porque yo no puedo obligar respecto de una vacuna que no tiene eficacia comprobada. Y la eficacia comprobada la va a dar los años de experimentación. Y voy a recordar, los más grandes se acordarán por ahí, de la famosa carrera de la vacuna de Jonas Salk. En Estados Unidos se generó una puja entre dos laboratorios y justamente se había planteado esta situación de que la vacuna de uno, la vacuna de otro, no me acuerdo cuál fue el médico que le terminan aprobando la vacuna, que se hacía con virus vivo de la polio, y se generó una epidemia de contagios terribles. Salk, que no había recibido el contrato del gobierno de Estados Unidos, presentó su vacuna de virus inerte y hasta el día de hoy la antipoliomielítica se aplica en todo el mundo y la enfermedad está prácticamente erradicada. Con lo que yo diría que la vacuna debe ser obligatoria, fundado en principios científicos que garanticen su eficacia. Ahora, cuando existen estas dudas que son más que razonables, evidentemente yo no le puedo permitir a una persona que, o no le puedo exigir, perdón, a una persona que se vacune. Muy bien. Muy bien, ahora Daniel Putelli escribe, yo se los leo por si quieren hacer alguna acotación, no es una pregunta en sí misma. Sería conveniente difundir la adecuación de esfuerzo terapéutico y la formación de los profesionales en este sentido, con la consiguiente racionalización de los recursos. Tratamiento compasivo sería aplicarlo con la finalidad de evitar el sufrimiento, por ejemplo, sedación pasiva. Claro. Bueno. Paliativa, perdón, sedación claro, paliativa. Sedación paliativa. Les comento, el doctor Putelli ha sido justamente jefe dentro del Hospital Marcial Quiroga. El Instituto de Bioética tiene una relación bastante cercana con el Hospital Marcial Quiroga en temas bioéticos, en los que muchas veces nos hemos acercado a charlar con ellos, e incluso tuvimos este año con el doctor Putelli una pequeña charla con médicos del Hospital Marcial Quiroga, donde justamente hablamos de dilemas éticos, pandemia y todo este tipo de cosas. Y él es un propulsor y defensor justamente del cuidado paliativo. Es evidente que el principio de solidaridad y de sociabilidad y de subsidiariedad se hace patente cuando tenemos que hablar de la recta adecuación de los recursos en un servicio sanitario. El médico muchas veces se encuentra tentado a decir: yo lo dejo al paciente en la cama de terapia, que se muera solo. Así los parientes no me hacen planteos u objeciones. Y muchas veces se le puede estar negando el recurso a otro paciente que tiene más chances y lo necesita. Desde el punto de vista de la deontología médica no cabe duda. El médico no puede recetar tratamientos que sean fútiles, que no sirvan. El problema es tener la valentía de hacer el retiro o la limitación del esfuerzo terapéutico cuando uno ya tiene demostrado clínicamente que ese esfuerzo es inconducente. Entonces ahí viene justamente esta idea del doctor Putelli de que debemos tratar de educar que limitar el esfuerzo terapéutico no es abandonar.
El abandono se da cuando el médico tratante o el equipo sanitario ya no brinda solución al paciente. Porque en realidad lo que se está haciendo es incumplir una de las funciones que tiene la medicina, que es el acompañamiento del paciente en la etapa final de su vida. Muy bien. Bueno, ahora el doctor Miguel Quiroga Barragán nos ilumina un poquito sobre el significado de lo que es el tratamiento compasivo. Él nos escribe: tratamiento compasivo, cuando el paciente solicita un tratamiento no específicamente aprobado para su enfermedad y bajo determinadas situaciones se accede a proporcionárselo. No es obligatorio. Por eso lo de compasivo, no es formal. Ojo, no confundir compasivo con paliativo. Ah, bien. No es compasión por el sufrimiento, sino acceder a una solicitud del paciente respecto de una terapéutica no suficientemente aprobada. No sé si nos podría dar algún ejemplo sobre esto. No, pero a mí me ha quedado claro la situación. A mí me ha quedado clara. Hay muchas veces situaciones, por ejemplo, de convulsiones refractarias donde el paciente no responde a tratamientos anticonvulsivantes o de anticonvulsivos. Me parece que esa es una de las situaciones que plantea Miguel, o en las que podría plantear Miguel. Y aparece la dudosa eficacia, por ejemplo, del aceite de cannabis. Y para algunos el aceite de cannabis ha sido revolucionario y la solución definitiva. Médicamente, ¿tiene validez científica? Yo no lo sé. En una de esas el doctor Quiroga Barragán nos podría ilustrar con mayor claridad sobre el tema. Me parece que muchas veces estas situaciones hacen más que nada a la tranquilidad espiritual que a la evidencia científica. Pasa también, por ejemplo, con ciertos tratamientos homeopáticos, donde muchas veces la tranquilidad espiritual es un aspecto fundamental en el paciente oncológico, pero que no necesariamente tiene una eficacia comprobada científicamente. Permiso, Luis. Sí, Miguel, qué gusto. Encantado de verte. Qué gusto. Sí, estás mejor ahora. Muchísimo. Qué bueno, Miguel. Qué bueno. Se ve muy bien. Hola Miguel, qué gusto. Hola a todos, los estoy viendo y me gusta mucho verlos. No quiero demorar en esto, me han encantado las dos disertaciones. Gracias José Juan, gracias Luis, siempre muy claros. Perdón, no quiero robar ni micrófono ni cámara, pero como se está hablando tanto en las redes, se está diciendo muchísimo sobre esto de los tratamientos compasivos, y justamente la palabra compasivo, por ahí a veces se confunde un poquito cuál es la situación de compasivo, por eso lo aclaré en el chat. O sea, no es que como el paciente está muy mal, me compadezco de él y le administro tal cosa. Eso sería paliativo. Pero lo paliativo está dentro de los tratamientos formalmente aprobados. Todo lo paliativo pertenece al tratamiento médico. En cualquier caso, incluso los tratamientos de adecuación terapéutica, de adecuación del esfuerzo terapéutico, por ahí no muy bien llamada limitación del esfuerzo terapéutico, sino más bien adecuación, creo que estuvo muy bien utilizado. Bien, volviendo. Existe la situación en la cual un paciente, creo que el ejemplo que presentó Luis del aceite de cannabis me parece muy útil. El aceite de cannabis está, sí, aprobado para determinados tipos de epilepsia infantil, solamente para determinados tipos de epilepsia infantil. Bien. Ahora bien, un adulto tiene una epilepsia refractaria, entonces dice, mire, yo por favor quiero saber si esto me puede hacer bien a mí. No está aprobado para eso. El médico tiene todo el derecho a negarse y decir, mire, yo no se lo voy a administrar porque no tengo seguridad y yo tengo que velar por su salud, y adentro está pensando y también por mi seguridad, ¿verdad? De alguna manera, ahí en cuanto a la seguridad del médico, está bien dejar un consentimiento informado de acuerdo, digamos, por la propia persona o por los representantes de esta persona, donde efectivamente ha sido solicitado por el paciente o sus representantes específicos,
y está bien, mire, voy a estar de acuerdo porque usted me lo pide y existe alguna posibilidad de que esto le sea útil. Obviamente tiene que ser algo que exista alguna posibilidad de que esto sea útil. Bien, entonces me voy a animar como médico a decirle, está bien, fírmeme el consentimiento informado, por favor, porque esto tiene que quedar documentado, que usted lo solicita y que yo accedo compasivamente. Bien. Entonces, en ese caso, le doy ese aceite de cannabis a ese adulto para el cual no está aprobado como tratamiento. Bien. O ahora que hay tantos tratamientos, no quiero mencionar ninguno, porque sería polémico, pero hay varios tratamientos, 2 específicos por lo menos, creo que todos saben de qué estamos hablando, y se habla de uso compasivo. Bien, no se pueden utilizar en forma masiva porque podría ser peor el remedio que la enfermedad. Claro. El índice terapéutico, ¿verdad? Llamado el peor remedio de la enfermedad. Y perfectamente podría serlo, tanto en uno como en otro de los famosos tratamientos que están pululando por el mundo y también acá. El tratamiento compasivo sería, mire, me estoy muriendo por una neumonía por COVID espantosa. Entonces, antes de que parece que me va a terminar muriendo, por favor póngame eso para ver si arrancamos. Y el médico dice, mire, la verdad que usted tiene unas chances excepcionalmente bajas. Perdón, está hablando uno que tuvo esa chance baja y estamos hablando. No soy el ejemplo, disculpe. Pero en algún momento podría haber sido utilizado algún medicamento. Fíjense que en mi caso, como soy el paciente, puedo decirlo, alguien fuera de mi entorno cercano y fuera de mis médicos, alguien sugirió un tratamiento al cual mis médicos y mi entorno cercano se negaron. Hoy se los agradezco porque hubiera sido probablemente perjudicial. Es una opinión personal como médico de yo mismo como paciente. Entonces ahí no hubo solicitud de tratamiento compasivo. Bien. Sin embargo, mis médicos dijeron, gracias a Dios, dijeron, no, eso no se lo vamos a dar porque no confiamos en que le vaya a servir. Me desvié un poquito. Quedó más o menos claro el tema de tratamiento compasivo, que es acceder a que el paciente pida una cosa que no está afirmada por la ciencia médica. Gracias. Sí. Perdón por la intromisión. A Luis. ver, Miguel, no, al contrario. A ver si a vos compartís esta idea, Miguel. Funcionaría prácticamente como un placebo. En la medida en que no haga mal. Sí, es otro aspecto de cualquier tratamiento. Es otro aspecto de cualquier tratamiento. Por ejemplo, yo le doy... Una duda, Miguel. ¿Era hidroxicloroquina? El que me quisieron dar a mí no era ibuprofeno y anhelado. Ah, bien. Gracias a Dios que no me lo dieron, básicamente. Perdón si a alguien que está escuchando le gusta ese tratamiento, pero a mí personalmente no le gusta, hablo por mí, ¿no? Se habla mucho de eso, ¿viste? Sí. Bien. Bien. Gracias. No, al contrario, gracias a vos. Gracias a vos. Un gusto tenerte. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. La verdad que, además de sus conocimientos, el hecho de haber pasado por esto enriquece cualquier aporte. Y gracias a Dios que nos permite tener unos buenos cuantos años más. Esperemos que 40 o 50. Bien, gracias Luis, gracias padre. Ha sido muy enriquecedor, muchas preguntas. Creo que ha sido el día de mayores preguntas. Así que esto quiere decir que el tema, evidentemente, de la respuesta de la bioética a estos momentos de pandemia es importante. Muchísimas gracias y los invitamos para el cierre de este webinar el viernes que viene por este mismo canal y a la misma hora, diría Miguel Catedral. Allí disertará el padre Daniel Sebastián sobre los temas religiosos, ya en la etapa final de una persona con COVID-19, y cerrará el doctor Juan Navarro Soria de Buenos Aires sobre los derechos del paciente en esta última etapa. Muchísimas gracias y nos esperamos el viernes. Gracias. Gracias a todos, gracias. Chao. Chao, saludos.